En el área del lenguaje, María Montessori fue una persona que amaba profundamente los libros, los cuentos, las historias, y tiene trabaja mucho sobre el mundo de la lectura compartida. Es decir, pensar que para preparar a los futuros lectores es condición, lo he dicho antes, necesaria que quieran aprender a leer. ¿Y cuándo van a querer aprender a leer? Cuando aman las historias, cuando les hemos contado muchas historias, cuando son capaces de disfrutar con estas historias y por tanto van a querer ellos también acceder a todo este mundo. Por tanto, la lectura compartida es importantísima en este primer paso. Pero ¿por qué además la lectura compartida? Mirad, estos cuadros que os he puesto aquí yo diría que ya hace 3 o 4 años, la Asociación Americana de Pediatría lanzó un estudio en una circular que animaba a todos los pediatras que prescribieran la lectura compartida desde el nacimiento por sus enormes beneficios. Y en este paper que lanzaron relataba y detallaba cuáles eran los principales beneficios de la lectura compartida. Y esto que os pongo aquí es un poco el resumen de aquel estudio, ¿no? En primer lugar, nos habla del fomento lector. Por tanto, si queremos futuros lectores, empiezan hoy en la cuna, desde ya, desde la cuna hasta que se cansen, pero el fomento lector es importantísimo. En segundo lugar, estas lecturas compartidas nos están transmitiendo, sean del tipo que sean, pero lo que están haciendo es generar un conocimiento base. Pues, en Estados Unidos le llaman el background knowledge. El background knowledge, este conocimiento de base, es un conocimiento que activan los lectores frecuentes cuando leen. Es este conocimiento general que podemos adquirir por muchas vías, pero también y de manera muy especial a través del mundo de los libros. Este conocimiento lo necesitamos activar para comprender futuras historias. Es decir, necesito estar motivado, pero además, cuanto más me hayan contado, más conocimiento general tendré, más capacidad tendré para disfrutar de futuras historias, porque activaré este conocimiento. Y por tanto, el background knowledge está en la base de la comprensión de aquello que yo estoy leyendo. Y por tanto, es importantísimo. En tercer lugar, por el vínculo afectivo. Es decir, el momento de la lectura compartida es un momento de calidad. De hecho, hay un estudio también interesante que hace Scholastic, en el que se pregunta, en Estados Unidos también, pero yo creo que los resultados son extrapolables a cualquier lado. Es un estudio que se hace bianualmente para entender los hábitos lectores de la población. Y se les pregunta a los niños que si les leen cuentos. Los prelectores, la mayor parte de los niños prelectores dicen que sí. A partir de que empiezan a leer, dejan de leerles cuentos. Y se les pregunta a los niños que sí les gusta el momento de los cuentos. El 90% dicen que les encanta el mundo de los cuentos. A los que ya saben leer les gustaría que les siguieran contando cuentos. Y además lo que más valoran los propios niños es un momento de calidad. Un momento en el que están con mamá o con papá o con ambos dos, solos, tranquilos, sin ruido, sin móvil, sin tele, sin nada. Solo el cuento, el niño y nosotros y la historia, ¿no? Es un momento bestial a nivel de calidad, ¿no? A veces, ahora hablamos mucho del tiempo de calidad. Yo creo que el tiempo de calidad es importante. El tiempo general lo es, de calidad también. Pues este es uno de los que es de calidad y, por tanto, genera este vínculo afectivo y genera esta conexión, ¿no? Esta conexión importantísima, padres e hijos. Y además esto lo conecta con el mundo de las historias, con lo cual estamos reforzando este fomento lector. Además genera un desarrollo del lenguaje. La lectura compartida es una de las habilidades que podemos hacer más efectivas para el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Mirad, por varios motivos. En primer lugar, normalmente cuando contamos un cuento a los prelectores, este cuento lo contamos más de una vez. Hay lecturas repetidas del mismo cuento. ¿Y esto qué es lo que hace?
que los niños van a tener la oportunidad de escuchar las palabras en más de una ocasión en contexto, con lo cual es una buenísima herramienta para que ellos sean capaces no solo de deducir el significado de ciertas palabras que no conocen, sino también de integrarlo. Además, sabemos que en las historias encontramos típicamente un nivel de vocabulario enriquecido. Es decir, si pudiéramos dividir las palabras en 3 tipos, siendo el primer tipo el vocabulario coloquial, que sería el que hablamos normalmente con los niños, el vocabulario enriquecido, que son palabras de un nivel, digamos, superior, un nivel de los usuarios avanzados del lenguaje, y por último, el vocabulario técnico. Pues, el tipo de vocabulario que encontramos normalmente en el mundo de las historias es de este tipo enriquecido, de estas palabras tipo 2, por decirlo así, ¿no? Por tanto, no solo estamos desarrollando el lenguaje, sino que estamos dando riqueza al lenguaje, matices al lenguaje. Ya no son solo las palabras que encontraremos en nuestras comunicaciones diarias, sino que estamos dando un matiz superior. Y por último, genera un desarrollo cognitivo. Es decir, cuando leemos cuentos y además usamos la lectura interactiva, cuando hacemos preguntas, cuando usamos los cuentos para la reflexión, cuando hacemos inferencias entre el cuento y la vida del niño, etcétera, estamos dando oportunidades para pensar, para desarrollar, para dar el fomento de todas estas funciones ejecutivas. Por tanto, la lectura compartida es una herramienta que tiene un potencial alucinante y que es muy, muy trabajada en metodología Montessori. ¿Cómo podemos organizar una biblioteca? Algunas pistas que nos da Montessori en cuanto a la organización de las bibliotecas. Los cuentos deberían estar siempre accesibles a los niños, abajo, no arriba, que ellos pues puedan coger de manera autónoma. Las portadas deberían ser visibles para que los niños puedan elegir el cuento. Recordar, la motivación es importantísima. Por tanto, los cuentos que quieran ellos, ¿vale? Que sea fácil de organizar, que sea clara y que sea fácil de recoger para que lo puedan hacer ellos de manera autónoma y que haya una zona cómoda en la que nos podamos tumbar, sentar, etcétera, pero que podamos estar cómodos para tener todos estos materiales y estos cuentos y pasar buenos ratos a nuestro alcance. ¿Qué más ideas nos da? Elegir el cuento y la importancia de la lectura, de la repetición de lectura. Elegir el cuento en la medida de lo posible que lo elijan ellos. Cuando ellos eligen el cuento, la motivación por escuchar es muy superior que si yo digo qué cuento vamos a leer. A veces nos puede parecer pesado que leer el mismo cuento una y otra vez. No pasa nada, nada más alejado de la realidad, porque las lecturas repetidas tienen una razón de ser y tienen una importancia. Cuando nosotros escuchamos más de una vez la misma historia, quizá nosotros que la estamos contando y nos lo miramos con los ojos de adulto, nos parece que es aburridísimo, pero no es así para los niños. Mirad, hay varios estudios que nos explican el foco de interés del niño, dónde está cuando leemos los cuentos más de una vez. La primera vez que leemos un cuento, el foco de interés está en conocer la historia. Nuestra recomendación es que lo leáis del tirón, intentáis no hacer preguntas y lo dejáis pasar y ya está. A partir de la segunda vez que leemos el cuento, el niño se va a empezar a fijar en detalles, va a empezar a captar los matices del cuento. Es el momento que podemos hacer pequeñas preguntas, podemos hacer pequeños parones, pararnos en algún detalle, etc. Pero no será a partir de la tercera que los niños empiecen a sentirse la historia suya, cómodos con la historia, la conozcan, se adelantan al final porque ya lo conocen. Y es el momento de las grandes conversaciones, es el momento de hacer preguntas, es el momento de la reflexión, es el momento de que ellos participen, es el momento de que nos cuenten ellos pasajes del cuento, etc. Cuando ellos ya tienen un buen conocimiento de la historia. La repetición de lecturas nos da no solo varias oportunidades para visitar el lenguaje
ir en un contexto y, por tanto, poco a poco ir adquiriendo, como decía antes, sino que nos da diferentes oportunidades para comprender la historia y para tener la satisfacción de poder adelantarnos a esta historia. Y nos da a nosotros, adultos, una enorme oportunidad para usar este cuento, para aprender cosas, para reflexionar, para conectar. Hablábamos justamente en el blog de la conexión, para conectar con nuestros hijos y o con nuestros alumnos y para reflexionar juntos. ¿Qué tipos de cuentos os proponemos para los más pequeños? Y tanto para estos prelectores, ¿no? En la medida posible, relacionados con su mundo, que les permitan comprender su mundo, que les permitan adquirir estrategias de gestión en su mundo. El mundo de los pequeños es un mundo complejo porque no lo conocemos y, por tanto, lo que nos puede parecer más fácil a nosotros o más trivial, para ellos no lo es. Los cuentos nos pueden ayudar mucho a gestionar estrategias, a gestionar conflictos que puedan tener, a adelantarnos a cosas que van a pasar, por tanto, relacionados con su mundo. Esto no quiere decir que no podamos o no sea fantástico usar cuentos fantásticos, pero los que están relacionados con su mundo tienden a triunfar, entre comillas. Libros concepto para los más pequeñitos, cuando aún a partir de los 2 años, 2 años y medio, libros conceptos, que son los que o a partir del año y medio a los 2 y medio, en los que hay una imagen y una palabra y, por tanto, me ayudan mucho en el tema del desarrollo del lenguaje. Estos serían los diccionarios ilustrados. Y a partir de los 3, 3 y medio, 4, podemos introducir álbum ilustrado. Y aquí, y sí, aunque seguimos con esta relación con el mundo, también podemos introducir todo el mundo de la fantasía que empieza a desarrollarse también de manera muy clara. ¿Cómo deberíamos leer? Pensar que con los más pequeños de todos, el tono y la expresión es clave, porque cuando aún no han desentrañado el código del lenguaje, entenderán lo que queremos decirlo, pero no entenderán las palabras que decimos. Por tanto, el tono y la expresión son importantísimos para captar y para atraer su atención. La bidireccionalidad también lo es, y por tanto, las preguntas. En la medida, sabemos que la lectura compartida es potentísima, lo hemos visto antes, pero tan importante es leer a los prelectores como la manera como los leemos. Y sabemos que una de las maneras mejores de leer a los prelectores es usando esta bidireccionalidad. Es decir, no solo yo que voy leyendo, sino me paro y te hago preguntas. Recordar la regla de los tres pasos. Intentar hacer muchas preguntas a partir de que el niño conozca bien el material. Y ya veréis cómo podéis sacar muchísima información y muchísimas conversaciones. Y, perdón, os proponemos el uso, perdonad un momento, tengo la garganta, ya. Y os proponemos el uso de lectura dialógica, que es una manera de leer, es una metodología de lectura compartida a partir de los 2 años, 2 años y medio. Ahora no me voy a extender en qué es, luego si queréis en el apartado de preguntas os cuelgo información para que podáis investigar, pero es una metodología de lectura compartida que lo que hace es sistematizar el grado de interacción entre adultos y niños. Y es una metodología que nace en los años 80, en este marco del contexto de la alfabetización emergente, y es una metodología que busca cómo a través de la lectura compartida podemos maximizar las habilidades prelectoras. Otras actividades que podemos hacer aparte de la lectura compartida para el desarrollo del lenguaje. Juegos como buscar el tesoro, es decir, esconder algo y dar instrucciones para que ellos puedan ir siguiendo. Juegos como Simón dice, juegos como tener una bolsa, poner un objeto y que ellos con las manos vayan tocando este objeto y lo adivinen. Por tanto, esta es una actividad de nuevo que conecta mano y el uso de la mano para el desarrollo del lenguaje.
o al revés, o hacer mímica y que los niños adivinen la palabra. Clasificar objetos, importante. Esta es una actividad, Montessori trabaja mucho sobre la clasificación muchas veces. Clasificar objetos que se relacionan entre sí, es decir, Montessori siempre nos propone que las actividades que hagamos no las hagamos en imagen, en pictograma, sino las hagamos en objeto. Es decir, si quiero tener un objeto coche, ponemos un coche, no una foto de un coche. ¿Por qué? Por esta necesidad de tocar el coche. Y esta es la conexión mano-cognición, es una conexión que Montessori trabaja muy bien. La idea del clasificar, la idea es que podemos tener distintos pequeños objetos y vamos a jugar a clasificarlos, es decir, hacer grupos de los que están relacionados entre sí. Es una manera fantástica de ayudar a crear relaciones con las palabras, ¿no? Puedo tener un coche, puedo tener una gasolinera y puedo tener una rueda. Y estos van a ser un grupo. Puedo tener un coche, puedo tener una casa y puedo tener un jardín y puede ser otro grupo. Es decir, esta es una actividad muy interesante y que se trabaja mucho la clasificación de objetos. Siempre son tríadas, siempre son objetos de 3 que ayudan también toda esta área del lenguaje. Y por último, la gran actividad Montessori, muy usada no solo para el desarrollo del lenguaje, pero muy usada en otras áreas, pero en concreto en el desarrollo del lenguaje, que es la lección en 3 periodos. ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos a ir introduciendo el vocabulario poquito a poco, ¿no? Primera etapa. Vamos a tener 3 objetos. Las actividades Montessori siempre las trabajamos con un tapete, con una pequeña, digamos, algo que marque dónde va a estar la actividad, ¿vale? Físicamente. Podéis tener un trozo de tela, lo que queráis, una manta, donde se marca la actividad. En esta actividad vamos a tener 3 objetos físicos. ¿De acuerdo? Podemos tener un coche, podemos tener un lápiz y podemos tener un vaso. Da igual, 3 objetos pero físicos. Y vamos a presentarlos de uno a uno. Y le vamos a presentar al niño, esto es un coche. Se lo vamos a dejar tocar, morder, experimentar con este objeto. Por esto tiene que ser un objeto físico. Vamos a presentar los 3 objetos. En una segunda etapa vamos a decirle al niño, vamos a presentar los 3 objetos encima del tapete y le vamos a decir ¿dónde está el coche? Y van a tener que señalar. En una tercera etapa vamos de nuevo a presentar los 3 objetos y le vamos a decir ¿qué es esto? Y el niño nos va a decir un coche. Esta es una actividad que pasa desde la experimentación, en esta primera etapa en la que experimento con los objetos, a la identificación, a la producción de la palabra en vocabulario del objeto concreto. Por tanto, la lección en 3 periodos es una actividad Montessori que trabaja sobre el área de desarrollo del lenguaje de manera muy directa.